Y aquí yo les puse un video que era una sugerencia para que nos introdujéramos en el contenido. Tengo un gato aquí sobre la mesa, si se asoma, lo saludamos, ¿ah? Igual que en la sala de historia que se metían los gatos y a veces unos perros, aquí se me acaba de subir un gato a la mesa. A ver, voy a ver si podemos ver este video. ¿Se ve la imagen ahí? Quiero saber si se escucha. Sí, profe, sí se ve. ¿Se escucha? También. Ya, atención. La tía Pongan Dora dice atención que no se y escucha. lean. Yo no veo video ni escucho. ¿La escucha usted nomás, profesora? Yo tampoco, tía. No veo. No, se ve la pantalla del PDF nomás, Janina, no se ve el video. Yo sí veo lo que la tía está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Pero es ¿Se el ve el video video? o el PDF? A ver, vamos de nuevo. Lo voy a volver a compartir. A lo mejor yo me equivoqué. ¿Ahí sí? Sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. Ahora. Disculpen, fui yo. Ya, atención. Profe. No se escucha. Ya no se escucha. No importa que no se escuche, solo música. Vamos leyendo. Bien. Cortito el video, ¿cierto? Era cortito. ¿Qué les parece el video que acabamos de ver? Fue como 1 minuto 30 segundos de todo lo que hemos hablado, o lo poquito que alcanzamos a hablar sobre el Estado moderno. Nos mencionó algunas características, mencionó cuáles eran las funciones, cómo trabajaban las leyes, cómo se concentraba el poder, pero ahora me gustaría ver qué pudieron apreciar en el video. Reitero, las personas que están participando en la clase, chiquillos, tienen que activar su cámara o los voy a tener que sacar de la clase porque tenemos que confirmar la identidad. ¿Ya? Para que activen la cámara. Hay 4 alumnos que están sin cámara. Ya, doy la palabra. ¿Quiénes me podrían hacer algún comentario sobre el video que acabamos de ver? Es bastante claro. Con las ideas. ¿En qué sentido, Amanda? A ver, dame un ejemplo. En que tiene las cosas principales, como que lo superficial. Como que Ya. no indaga mucho, pero te deja claras las cosas que se necesitan. Digamos, los aspectos más generales. ¿Estás de Sí. acuerdo tú, Laura, con eso? ¿Tú también crees que el video fue aclaratorio o que nos entregó los elementos más importantes sobre el Estado moderno? Laura. Ahora sí, Laura. Sí, profe. Sí, a ver, porque, por ejemplo, a ti, ¿qué información te entregó el video que te parece relevante? ¿Cómo se llama? Ay, profe, se me olvidó. Se me olvidó, ya. Yasmin. Silencio nomás, Laura, gracias. Yasmin, a ver, ¿tú qué opinas sobre el video que acabamos de ver? Yasmin, ¿me escucha? ¿Tiene algo que opinar sobre el video? ¿No? Bueno, Benja.
También le da vergüenza, pero ¿cómo? Mire que están tímidos, tía Dora, mire cómo están de tímidos. No los reconozco. Ya, a ver, y la Cata, ¿qué nos puede decir sobre el video que acabamos de ver? ¿Se complementó harto con la guía? Se complementó con la guía, ya te deja algunos conceptos un poquito más claros, porque es difícil leer ese video, era harta información, pero había que leerla, y ustedes tienen una habilidad que a mí me parece maravillosa, que saben leer súper bien en pantalla. Eso a los que somos mayores nos cuesta harto porque aprendimos en papel, a la antigua. Por eso usamos estas cuestiones también, porque nuestra vista aprendió de otra forma, con poca luz, con el papel, con letras chicas, pero ahora tenemos estas herramientas que son la lectura visual, que a mí me parecen tremendamente importantes, porque así ustedes también se acercan al aprendizaje y al conocimiento usando el celular, por ejemplo, o el computador, que hoy día son herramientas con las que casi nadie vive. El celular todo el mundo lo ocupa, entonces es importante que aprendamos a usar las herramientas que tenemos diariamente en el uso habitual para aprender. Salir de esta idea de que todo se aprende si no tengo la guía en papel, no puedo, no. Hoy día tenemos muchas formas de aprender. Bien, gracias, Cata. Jesús, que lo veo muy concentrado. ¿Quién me podría decir sobre el video que acabamos de ver? No sé, Dios. No sé, tía. Pero ¿cómo no sé, tía? Alejandro. Yo tampoco, se me olvidó lo que le iba a decir. Profe, ¿Se le yo olvidó lo que diría me que iba a veamos el decir? video todo de nuevo. ¿En serio? ¿De nuevo? Sí. ¿Lo quieren ver de nuevo? ¿Sí? Ya, pues. Bueno. Ahí viene. Listo, ya. Ahora sí que sí, no hay excusa. Vamos, comentarios sobre el video. Me interesa mucho que los comenten. Hablamos sobre el rol del ejército, nos menciona también cuál era el papel de los reyes, que unificaron todo el poder en su figura. También nos contó algo sobre las leyes, qué pasaba con las leyes y esta monarquía absoluta o este tipo de gobierno donde se concentraba todo el poder en la figura del rey. ¿Qué me podría comentar? ¿Qué pasó? ¿Aumentó la población? ¿Hubo un cambio respecto al orden feudal que era esta época histórica La anterior? monarquía, que el rey, ay, ¿cómo lo digo? Que el rey intentó recuperar su máximo de poder, Ya, ya que los señores feudales bajaron y como que se debilitaron. Eso se debilitó el poder de los señores feudales y los reyes comenzaron a tener un protagonismo. Bien, súper bien, súper bien. Vamos a ver ahora la guía. Gracias, Amanda. Bien, este video está en la guía que yo les mandé, que fue la última que les mandé. Es por si lo quieren volver a revisar, ¿bien? Hoy día nos correspondía, y esto lo leímos en la clase anterior, pero vamos a avanzar rapidito. Nos corresponde conocer el contexto en el que surge el Estado moderno y sus características, sus principales actores.
considerando los elementos de continuidad y cambio a través del trabajo con mapas conceptuales y fuentes históricas. Ojo con esto, porque vamos a hacer análisis de fuentes hoy día. Vamos a avanzar. Esto lo leímos la semana pasada, no vamos a entrar a redundar para aprovechar el tiempo que nos queda de clase, que son aproximadamente 35 minutos. Este es el mapa de Europa en el siglo XVI. Vimos la clase anterior que el mapa, si bien los límites o la forma de los continentes es bastante similar a lo que vemos hoy día, los nombres de los países cambiaron. Hoy día, por ejemplo, esta zona que está acá es Francia, y la que está más acá es Alemania. Pero en esta época se llamaban Reino de Francia, Condado Franco, o por ejemplo Reino de Inglaterra en el lado norte, o Reino de Escocia, como se ve por acá. Por ejemplo acá, que esto es la actual Portugal, antes era Reino de Portugal, y todo este sector del mapa hoy día es España, pero en el siglo XVI era conocido como Reino de Castilla. Por eso de ahí viene la palabra castellano, y que nosotros hablemos este idioma que tiene base en el lenguaje castellano, que es el español que trajeron los conquistadores a América. De ahí viene el castellano, de Castilla, un reino que hoy día es España. Bien, entonces, ojo con el mapa. Hay muchos cambios, pero en esta época el territorio era dividido por reinos. Por lo tanto, en cada territorio había un monarca, un rey o soberano. Las tres palabras apuntan a lo mismo, una figura central, una figura que era representativa de ese pueblo o ese reino, y que además era el responsable de las decisiones que se tomaban en los distintos territorios, o es decir, en los distintos reinos, condados, pero principalmente se hablaba de reinos en esta época. Hay otros que se llaman, como por ejemplo el de Moscovia, que es la actual Rusia, Principado de Moscovia. Acá, por ejemplo, hay uno que se llama Gran Ducado de Lituania. ¿Qué será un ducado? Alguien me lo va a averiguar y después me cuentan, ¿ya? Eso también está en la guía, así que lo podemos observar después con mayor detención. Luego yo les pedí, y aquí habían varios compañeros que tenían hartas dudas sobre esta actividad, y comparamos las visiones que habían en esta época para explicar o conocer el mundo. Teníamos el antropocentrismo, por una parte, que está fuertemente influenciado por el humanismo, que también lo estudiamos anteriormente, y por la otra teníamos el teocentrismo. Ahora yo le voy a dar la palabra a alguno de los niños para que me cuente cuáles son las principales características del antropocentrismo y del teocentrismo. Partamos por el antropocentrismo. Que había diferentes formas de pensar. Ya, bien. Pero, por ejemplo, ¿cuál era una característica de la forma de pensar antropocéntrica? Recuerden que la palabra antropocentrismo se divide en dos. Antropo, que es la palabra que origina lo que hoy día sabemos que es hombre, o sea, humano. Lo antropo es lo humano, y lo teo es lo que tiene que ver con Dios. Bien, eso se llama etimología, que es el origen de las palabras. Entonces, si el antropocentrismo en su concepto tiene incluido esto de humanidad y de hombre, eso ya nos está dando una referencia. ¿Qué forma de pensar o desde qué punto de vista se entiende el hombre cuando hablamos del antropocentrismo? Que lo hace porque él quiere. Ya hay una motivación personal. ¿Y cómo explica el ser humano su mundo? Desde, por ejemplo, a ver, un ejemplo concreto. Hace unos días hubo mucha lluvia. Desde el teocentrismo, es decir, desde el Dios al centro del universo, del análisis y como explicación de los fenómenos de la naturaleza, muchas personas en el mundo medieval habrían dicho, mira, en realidad está lloviendo porque Dios está triste. Hoy día suena gracioso, pero la verdad es que en el siglo XIV, y ya hacia inicios del siglo XV, era muy común. Es más, mientras aparecieron las ideas humanistas, había muchos lugares en Europa, como vimos en el mapa anterior, que las personas seguían creyendo, y esto fue una transformación muy lenta también. El cambio de mentalidad es un proceso lento, donde las personas poco a poco fueron creyendo en esta propuesta
que era lo antropocéntrico, y se alejaron del teocentrismo o lo teocéntrico, es decir, dejaron de explicar que la lluvia o los distintos comportamientos que tiene el clima de los distintos lugares donde habitaba el ser humano en el planeta hasta esa época, tenían que ver con la voluntad de un dios, o de los dioses, en el caso de los pueblos originarios. Por ejemplo, los pueblos originarios tienen mucho de esto del teocentrismo, de que las manifestaciones de la naturaleza tienen que ver con la voluntad de los dioses, ya sea el dios sol, ya sea el dios de la fertilidad, la diosa de la fertilidad, ya sea el dios de la agricultura, la tierra, etc. Nombres de dioses que también van a cambiar según las distintas culturas. En cambio, y de forma contraria a esta explicación divina de la naturaleza o del comportamiento de la naturaleza que nos rodea, está el antropocentrismo. Y antropo, como dijimos, viene de hombre, es decir, explica los fenómenos de la naturaleza y el comportamiento de esto que nos rodea desde la investigación, desde el método científico, desde lo que se llama el positivismo. Eso es un concepto un poco más complejo que lo podemos abordar más adelante, pero hoy día lo que me interesa es que quedemos muy claros respecto a estas dos definiciones. Por eso yo les puse este cuadro que eran comparativos. Por ejemplo, en el antropocentrismo encontramos la razón, el uso del pensamiento para explicar las cosas. Por ejemplo, ocupemos el mismo ejemplo del agua. La lluvia es parte del ciclo del agua, y ciclo del agua que tiene que ver con el proceso de condensación, ebullición, evaporación. Ustedes acá todos conocen el ciclo del agua porque eso se aprende desde muy chiquitito. Entonces, esa forma de comprender la lluvia como una precipitación que llegó a su estado, que cae en un estado líquido, ¿cierto? Producto de que las nubes en estado gaseoso alcanzaron, influenciadas por la temperatura ambiente, la materia agua, en este caso, se convirtió en líquida y cae como lluvia o precipitación sobre la faz de la Tierra. Eso que yo acabo de explicarles de forma científica es antropocéntrico. Pero el teocentrismo me habría dicho, no, la verdad es que llueve porque los seres humanos están pecando, y esta lluvia es una manifestación del enojo de los dioses, por ejemplo. O cualquier desastre natural podría ser interpretado como el enojo o que los dioses me querían hablar o decir algo. Pero el antropocentrismo dice, no, estáis locos, ¿cómo se te ocurre? Nada que ver. Esto es ciencia. La ciencia, chiquillos, es la forma, o el método científico, es la forma a través de la cual los humanistas y los antropocentristas que surgen en el siglo XV, principalmente en Europa, nos explican y nos muestran el mundo. Otro ejemplo de lo antropocentrista, la teoría de la evolución humana de Charles Darwin, un antropólogo naturalista que estuvo en Chile. Tuvimos el honor de contar con el creador de la actual teoría de la evolución. ¿Sabían eso? En Chile estuvo haciendo sus investigaciones con los pueblos originarios de la Patagonia. Él vivió un tiempo en Chile y descubrió y logró comprender el proceso evolutivo del ser humano, que es todo esto que tiene que ver con la cadena de evolución desde el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal, el primero fue el Australopithecus, hasta derivar en el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Entonces, es importante en este cuadro que identifiquen las dos visiones del mundo que convivían en esta época. No es que apareció el antropocentrismo y automáticamente el teocentrismo fue expulsado o eliminado como forma de comprender el mundo. La verdad es que no. Fue una forma que aprendió a convivir en la medida que el antropocentrismo iba tomando fuerza como forma de entender y comprender el mundo. Entonces acá yo les pedía que ustedes agregaran una característica más acá y otra característica más acá. Bien, ¿quién me podría dar, por ejemplo, si el antropocentrismo se trata de la razón, de la naturaleza, del ser humano, de la materia? ¿Qué otra cosa le podríamos agregar acá como concepto? Doy la palabra. ¿Cultura? Ya, la cultura, sí, puede ser, bien. Otro,
Por ejemplo, a mí se me ocurre agregar método científico, porque es una forma en cómo yo conozco el mundo. Y en el teocentrismo sí decimos que tiene espíritu, que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con la fe, con las creencias, la metafísica, que es la mezcla de la ciencia con las creencias divinas. Es una mezcla, es una forma de comprender el mundo que tiene un poquito de ciencia, pero en realidad igual asocia todo a la voluntad de los dioses, o de un dios, en el caso de los cristianos. ¿Qué podrían agregar ustedes acá? Como idea, algo que se relacione con el teocentrismo. Alejandro, ¿qué podrías agregar tú? Jesús, Yasmín, Paulette, que también está conectada, Edison, Franco. El concepto del tiempo y el espacio. Que eso lo hiciste en tu guía, de hecho. Concepto y espacio, espacio y tiempo. Sí, sí, de una manera podría ser, pero por ejemplo, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que existen gracias a que los átomos se contrayeron y poco a poco un grupo de átomos formó una molécula, de ahí aparece la Tierra por el Big Bang, o es una interpretación de que en realidad el tiempo y el espacio lo creó Dios, en estos 7 días que nos cuenta el mito de la creación de la Biblia. Lo primero que dijo. Lo primero que dije. Si es lo primero que dije, debería ir en antropocéntrico. Y lo segundo, como el mito de la creación, podría ir en lo teocéntrico. Esto de que Adán y Eva fueron los 2 primeros habitantes del planeta, eso es teocentrismo. Creer en ese tipo de explicaciones del mundo o de la existencia del ser humano. Bien, vamos a avanzar. También la clase anterior estuvimos trabajando, y acá me ayudó en la lectura la Amanda, recuerdo, sobre cómo se transformó el orden feudal, es decir, el señor feudal tenía sus vasallos con relaciones establecidas desde la lealtad y la confianza, la fidelidad a través de 2 ceremonias, una era la investidura y la otra era el homenaje, eso lo aprendimos el año pasado. Estas relaciones de confianza entre los señores feudales debilitaban mucho el poder de los reyes, por eso eran reyes que, y además, los señores feudales eran los propietarios de la tierra, de los territorios. Por eso los reyes no tenían territorio, no tenían obediencia de sus súbditos, era un castillo que estaba en una altura de una colina que existía, pero que en realidad no tenía mucha injerencia. Pero luego, gracias a esta influencia del humanismo, del antropocentrismo y toda esta forma de cambio de mentalidad histórica, vimos que aparece el Estado. Esta palabra es una palabra nueva. En esta época, lo único que se hablaba como ciudad-estado eran las polis, que también hablamos en la clase anterior, las polis griegas. Ese es como su antecedente. Pero la verdad es que para esta época, este estado va a ser un estado que va a cambiar la historia política de toda la humanidad hasta nuestros días. De hecho, el actual sistema de gobierno que nosotros tenemos, o sistema de estado como organización única del territorio, de los derechos, los deberes, las funciones de las personas que habitamos un mismo territorio, tiene que ver o tiene un poco su origen en esta época, en este estado moderno. Bien, hablamos del caso de las ciudades-estados que se dieron en Florencia, que es, voy a retroceder un poco en el mapa, en esta zona que está acá, surgen las ciudades-estado, y ahí los protagonistas eran los comerciantes que transitaban por esta zona, que es el mar Mediterráneo. Acuérdense que esta zona ha sido, desde la aparición de los primeros seres humanos en la Tierra, una alta zona de intercambio, tanto cultural como comercial. También lo aprendimos el año pasado eso. Entonces, ojo con el Mediterráneo, porque eso va a estar presente durante la historia de toda la humanidad. Es un punto muy importante del surgimiento de la cultura grecolatina, del surgimiento de la cultura latina, que es la que origina nuestras raíces, como por ejemplo nuestro idioma, o nuestra forma de comportarnos, o nuestra forma de sistema político actual. De ahí viene, de ese lugar del mundo. Entonces, Florencia, Venecia, en lo que es hoy día Italia, aparecieron estas formas de Estado como ciudades-estado, no como un Estado-nación como Italia que conocemos hoy día, sino que las ciudades que hoy día están dentro de este país llamado, como ya les dije, surgen o crearon sus propios sistemas de gobierno.
en ciudades. Por eso hablamos de ciudades-estado, con un representante, y acá, en este caso puntual, había mucha influencia de los comerciantes de la época. Bien, a esta forma de gobierno o ciudades-estado que se dieron en Florencia y Venecia se les llamó repúblicas. Bien, recuerden que la república también fue un periodo de la historia de los romanos, la segunda parte de la historia de los romanos, y estas personas son descendientes de los romanos. Florencia y Venecia eran parte del Imperio Romano, en el siglo V, antes de Cristo, antes que cayera, cuando damos inicio a la edad media. Después de contarles en qué consistía cada una de las ciudades-estado, yo les puse un glosario, y creo que hasta aquí no alcanzamos a llegar a la clase anterior. En este glosario les puse 4 conceptos que yo les pedí que copiaran en su cuaderno usando letra clara. ¿Por qué? Porque estos 4 conceptos van a aparecer de ahora en adelante en todo lo que queda de materia del octavo, y les va a salir hasta cuarto medio, por eso es importante que los aprendan. Voy a dar la palabra para quien quiera leer el significado de Estado moderno, de nación, ciudad-estado y república. ¿Quién quiere ¿Lo leo? comenzar a leer? ¿Yo? Ya, adelante. Glosario. Ah, no, de Estado moderno o de glosario. Estado moderno. Estado moderno, organización política que se caracterizó por poseer un gobierno, espérame, es que no leo, un gobierno centralizado y fronteras definidas, entre otras características. Nación, conjunto de Ya. personas unidas por distintos vínculos en común, materiales, históricos, culturales, religiosos, etc. Ciudad-estado, estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. República, forma de organización de un estado en la que la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el parlamento por un periodo determinado. Ya, y esto, ¿cuál de todos estos conceptos tiene relación con nuestra actual forma de gobierno o de organización política? El estado moderno, no sé. Ya, pero el Estado moderno, pero nada más, nación, por ejemplo, ustedes nunca han escuchado los discursos del presidente hablar de nación, o de nacionalidad, o de todos los chilenos. ¿No han escuchado nunca eso en estos reportes que hacen todos los días? Ujú. ¿No les suena? ¿Nación? A mí sí. ¿Ya? ¿Y a qué se referirá la palabra nación? A todos nosotros. A todos nosotros, o sea, a un grupo de personas, bien Amanda, un grupo de personas que conviven en un espacio con elementos de cultura común, con un pasado común, con identidad y memoria. Ciudad-estado en Chile no tenemos, ya no existe esa figura de organización, pero sí tenemos una república, que es una organización del Estado, una forma de distribuir las distintas funciones que tienen las personas que están a cargo de administrar el Estado. Es decir, mantener el orden, o por lo menos indicarnos y asegurar que las personas vivan en condiciones dignas, donde su vida no sea vulnerada o no esté en peligro. Ojo con eso, porque tiene que ver con las responsabilidades que tenían los reyes o los monarcas o soberanos en esta época. Vamos a continuar. El Estado moderno es la nueva forma de poder político que nació al inicio de la edad moderna en Europa. Este Estado trajo una nueva forma política en la cual se consolidarían las monarquías por sobre otros poderes tradicionales de la Edad Media, como era el vasallaje o el señor feudal que hablábamos hace un ratito, ¿ya? Como lo fueron los señores feudales, lo puse ahí. Los reyes tendrán más poder político en detrimento, o sea, en desventaja de la nobleza. Acuérdense que la nobleza era parte de la pirámide social en el mundo medieval, donde en la cúspide estaba el monarca, luego venían la nobleza, los sacerdotes, luego venían los comerciantes y campesinos, y al final venían otro grupo de campesinos muy pobres y los esclavos. Así se organizaba la sociedad en la Edad Media, lo que se llamaban los estamentos. Entonces ahora el poder
político va a tomar un rol muy importante porque va a estar concentrado en el rey. El rey, digámoslo como en palabras que usamos hoy día, se empoderó y dijo, a ver, aquí mando yo soy el rey, por lo tanto a mí se me debe obedecer. Yo soy el responsable de lo que pasa con esta gente y el Estado lo debo controlar yo y mi gente de confianza. Entonces, con esta forma de pensar súper autorreferente que tenían los reyes en esta época, específicamente en Inglaterra y Francia, se va a dar paso a algo que se llamó el absolutismo. Absolutismo viene de la palabra absoluto, y la palabra absoluto podríamos definirla para efectos de esta clase como algo que es total, algo que donde todo se concentra, todo lo que ocurre en este estado o en este territorio a cargo del monarca está concentrado en el rey. El rey él quería estar al tanto de todo, saber todo lo que ocurría y estar involucrado en todas las decisiones que se tomaban respecto al territorio y su gente. Bien, pero también sigo con la lectura, daría paso a la consolidación de las naciones que serían la base de los estados europeos contemporáneos y también de los estados americanos, como por ejemplo el estado chileno. ¿Qué es el estado moderno? En el video vimos algunas características y acá yo se las profundicé, pero principalmente tiene que ver con la organización política del territorio. Se acabó esto de que un señor tenía un poco de tierra y él administraba según su requerimiento o su conveniencia o lo que este señor feudal creía que era lo mejor para administrar el territorio. El rey dice, a ver, no es tan así. Este territorio es parte del Estado, por lo tanto yo debo tener injerencia sobre las decisiones que tú tomas en ese territorio. Te lo voy a quitar, te expropio el territorio. Y yo me voy a encargar de administrarlo y darle un buen uso, y a ti te voy a dejar con una casa y unas cuantas hectáreas para que puedas seguir trabajando, seguir el campesinado, que era la actividad más digamos, más habitual en el mundo feudal, y que después fue los mercados y el intercambio con la aparición de la burguesía, que es esta nueva clase social. Entonces acá, primero, el Estado moderno es una forma de organización política, bien, con autoridades centrales, con poderes del Estado, con responsabilidades delimitadas y atadas al monarca. Ojo con eso, chiquillos, es importantísimo que se concentren en la figura del rey, porque los reyes van a tomar un rol que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad hasta esta época. Después de decir que era una organización política, yo acá les puse un poco el contexto en el que nace el Estado moderno. Entonces dijimos que temporalmente lo vamos a situar a mediados del siglo XV, ¿bien? Y que coincide con el inicio de la Edad Moderna. Y también tiene que ver con esto que se llamó la Guerra de los 100 Años, y que es el final del proceso de conquista de la península ibérica. La península ibérica es donde se encuentra España y Portugal. ¿Bien? Entonces, este Estado moderno se asocia a este hecho histórico, que es la Guerra de los 100 Años que tenían en la península ibérica, o es decir, la actual España y Portugal, los reyes católicos. Estos reyes empezaron una pelea y de hecho son los reyes que después, hacia el 1492, van a financiar lo que fue para nosotros algo revolucionario, que fue el viaje de descubrimiento de América que hizo Cristóbal Colón. Pero eso es parte de la unidad 2 que viene más adelante. Lo importante es que se den cuenta la importancia que tenían los reyes, cómo ellos podían decidir y opinar al respecto sobre cualquier tema que ellos quisieran o creyeran que era de su incumbencia. Bien, después les conté acá que surgen las monarquías absolutas, o que viene de este absolutismo, y que son estados que concentran todo el poder en la figura del rey. Bien, después yo les conté acá cómo surgen estos estados. Bueno, hay una forma bien curiosa. De partida en esa época no habían elecciones, no existía el sufragio universal. Lo que habían eran matrimonios acordados. Habían enlaces matrimoniales que eran como arreglos para poder tener control sobre los territorios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta aquí para analizar. ¿Qué habrán dicho las mujeres de la época respecto a estos matrimonios arreglados? ¿Habrán podido decir algo? Por ejemplo, estas mujeres que les informaban, mira, ¿sabes qué? Tienes un primo lejano, que vive en Inglaterra y te vas a casar con él. Así, las notificaban.
¿Qué habrán opinado las mujeres en la época? ¿Habrán dicho algo? Porque hasta donde yo sé parece que no se quejaban, pero yo creo que algo deben haber dicho, si un matrimonio no es cualquier cosa. ¿Qué creen ustedes? Yo creo Que que no no te- podían. ¿Ya? ¿Y por qué, Amanda? Porque según supuestamente, o sea, no supuestamente, los hombres lideraban todo, eran como que si la mujer fuera algo, un trofeo, no era como hoy en día la mujer se respeta, bueno, no al 100%, pero igual tiene un porcentaje de respeto que se valora. Como por ejemplo que podemos votar al igual que los hombres, cuestión que en Chile no Exacto. tiene más de 50 años. ¿Ya? 50 años, imagínense, estamos aquí en el 1400 y algo. En esta época, imagínense, y ahora llevamos en Chile recién 50 años desde que las mujeres pueden votar de forma democrática y que su voto y su participación es igual, considerada por la ley, es igual de válida que la del hombre. Pero en esta época las mujeres, como bien dice la Amanda, eran consideradas, a ver, lo voy a decir de una forma súper fome, pero era así, eran mujeres que tenían poca participación, no porque no tuvieran las competencias o las capacidades de hacerlo. De hecho, hay mujeres que destacan mucho, como eh, Juana de Arco, que son como 200 años después, pero seguían 200 años después sin tener un rol protagónico en las decisiones que se tomaban sobre lo político. Eran vistas como las mujeres reproductoras, eran las encargadas de hacer que mi familia creciera, por lo tanto, que mi legado como rey fuera trascender. Por eso hablamos de monarquías absolutas también, porque el rey heredaba el cargo a un hijo varón. Imagínense esas mujeres cómo pasaban sus embarazos, preocupadas de que, porque antes no había ecografía, pues chiquillos, entonces no tenían cómo saber si era mujer u hombre. Y cuando nacías mujer, era un castigo poco menos en esta época. Porque el hombre es el que hereda, según esta cultura patriarcal, heredada de los romanos, donde vivían los patriarcas. ¿Se acuerdan de ellos? Los patricios, los patriarcas, los plebeyos. Todo esto tiene que ver con lo mismo. Las mujeres cumplían un rol reproductor, o por lo menos lo que estas personas creían. Yo creo que las mujeres cumplieron un rol muchísimo más importante, pero la historia no nos cuenta esta versión, nos cuenta la versión desde los hombres. Ojo con eso, para que lo mediten. Entonces, habían enlaces matrimoniales o arreglos que se hacían para mantener el poder y la concentración del poder en este estado absolutista. Entonces yo acá, por ejemplo, les puse la unificación del Reino de Aragón y el Principado de Cataluña, ambas ciudades de la península ibérica, o lo que hoy día conocemos como España. Y estos dos se juntaron en un enlace matrimonial y construyeron lo que se llama la Corona de Aragón, que a su vez es una corona que va a estar emparentada a través de un enlace matrimonial arreglado con el Reino de Castilla. De ahí viene Isabel la Católica, Fernando de Aragón, que se matrimoniaron ahí en un arreglo para mantener el poder político. ¿Bien? Después yo les contaba que en Francia aparece un monarca también que se emparentó con el reino de Borgoña a finales de la Edad Media y también estableció un enlace matrimonial para mantener el poder político que tenía este Estado moderno. Es una forma del Estado moderno. Características del Estado moderno, lo vimos en el video también, se concentra el poder en la figura de un soberano, generalmente un rey o un monarca. También cuentan con que gobiernan un territorio común, también con afinidades geográficas, culturales o históricas, que todo tiene que ver con un pasado en común, con un territorio donde habían vivido varias familias en el tiempo, la ascendencia. Entonces, si vivían las distintas familias en el mismo territorio, se va construyendo una identidad común. Y así se va ampliando la población a través de muchos enlaces. Y esto era considerado un pasado común y por lo tanto meritorio de ser parte constitutiva del Estado. Bien, el sistema político es opuesto al régimen señorial. Ya no existe este régimen de relaciones de lealtad o de fidelidad entre un vasallo y un señor propietario de la tierra, que a cambio de tu lealtad te da la oportunidad de vivir en su campo, de trabajar su tierra, etc. Lo que tenemos son relaciones de súbditos con el rey, que es el que, lo voy a decir dicho en términos súper concretos, el que la llevaba. Él la llevaba. Entonces ya no eran fidelidad, lealtad, no, en realidad tú me tienes que respetar porque soy tu rey, y se acabó.
No hay mayor cuestionamiento. Y al que cuestionaba, adivinen qué les podía pasar. Entonces, el rey, para poder contar con este poder y tener esta concentración, tuvo que negociar mucho con la nobleza, que era esta clase social donde estaban estos señores feudales. Negoció, tuvo que pelear ahí, oye, a ver, pero te voy a quitar la tierra, hagamos un negocio, en realidad te la voy a quitar porque esto es territorio del Estado y el Estado tiene atribuciones para expropiar, etcétera. Entonces ahí hubo un conflicto en distintos grupos sociales. Vamos a decir entonces que el Estado no es una construcción pacífica, bajo ningún punto de vista. Aquí se usó la fuerza, se usó la influencia política, se usaron los enlaces matrimoniales, en algunas partes se generaron acuerdos, pero poco a poco el rey se fue convirtiendo en alguien muy, muy importante y con mucho poder, mucho poder. Bien, después yo acá les puse un mapa conceptual sobre las distintas características del Estado moderno, cómo se organizaba el territorio, qué pasaba con la población y su cultura, qué pasa con el idioma de esa población, qué pasa con la religión que adoptaba el rey y que por lo tanto sus súbditos tenían que adoptar, y qué pasaba con la organización y la administración de este Estado. Hoy ya no lo vamos a leer en profundidad porque eso lo tienen que hacer cuando vean la guía, ¿ya? Y en este esquema yo les pedí que lo copiaran en su cuaderno. Luego yo les puse aquí 2 cuadros. Este, que es un documento que saqué del texto escolar, donde hay un diálogo que grafica súper bien el poder del rey, que es una fuente, a ver si los pillo aquí. ¿Qué tipo de fuente histórica es esta? Les voy a poner acá el recuadro que nos entrega la información, acá. Si ¿Primaria? leen aquí, ¿cómo? ¿Primaria? ¿Es primaria? Escrita, una fuente escrita. Ya, Y- escrita bien, y es primaria. ¿Por qué sería primaria, Catalina? Profe, ¿puedo hacer Sí. un pequeño...? Dice el Alejandro que no escucha nada. Tiene que sacarse el audífono, Alejandro. Si se saca el audífono podría escuchar. Dijo que se va a salir y que va a entrar de nuevo. Gracias. Aparte que Ya, nos quedan perfecto. poquitos minutos y ya van a terminar la clase. Dijimos fuente escrita, como bien, escrita, primaria. Pero ¿cuál es la característica de una fuente primaria? Tienen el cuadrito acá al lado, que también les pedí que lo copiaran, sobre la clasificación de las fuentes históricas. Una fuente primaria es la que nos entregaba un testimonio de la época. Es fresco de la época, no está interpretado por nadie más que lo leyó, es directo, extraído de la evidencia histórica que nos dejaron en estos inicios de la época moderna hasta el presente. Cuando hablamos de fuente primaria hablamos de algo que viene, digamos que viene desde el pasado, fue creado en la época, o dicho en la época, y que se nos presenta en el presente sin filtro, o sin la interpretación de un tercero, o habla de la época en la que vive. Así se lo definí yo, que era más sencillo. La fuente secundaria, en cambio, habla de un hecho histórico, pero generalmente lo hace desde el presente o desde una época más contemporánea. Por ejemplo, abajo, en todas las fuentes históricas aparecen años, y aquí la Cata dijo primaria. Yo creo que la Cata sabe por qué dijo que era primaria, porque se fijó aquí en el Ahora año. sí escucho. Ya, Alejandro, qué bueno. No te preocupes porque después la clase está grabada y se va a subir al canal de YouTube de la escuela, entonces ahí tú puedes retomar y volver a escuchar la parte que te perdiste, ¿ya? Entonces estamos viendo esta fuente, Alejandro, que es una fuente escrita primaria, y miren, fíjense en el año, 1562, eso es pleno siglo XVI. Entonces, solo con fijarnos en el año, nosotros podemos identificar el origen de la fuente, si es primaria o secundaria. Avancemos. Este cuadrito también les puse acá que analizaran esto y la clasificaran. Ya dijimos que es escrita primaria. Listo, esa es la clasificación de una fuente histórica. Y al lado les puse este cuadro con los tipos de fuente histórica para que lo copien en su cuaderno. No se les olvide. Después hablamos de las experiencias de unificación de los estados en Europa. Y ojo con esto, porque aquí aparecen 2 conceptos importantes que de acá es el resto de la guía. Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Estas 2 van a ser los 2 tipos de estados modernos que surgen en Europa en el siglo XV y XVI. Por un lado tenemos las monarquías nacionales que fortalecieron la concentración del poder político en manos de la corona o del monarca, y en muchos casos transitaron o se convirtieron en estados absolutistas, como por ejemplo Inglaterra
y Francia. Pero ojo, que en Francia surge un monarca que se llama Luis XIV, que es famosísimo por una frase a nivel mundial, que es el Estado soy yo. Esa frase de el Estado soy yo es una frase muy breve, pero que dice mucho. Ejemplifica con una frase todo lo que él opina sobre el Estado y la organización que debe tener este Estado. O sea, todo pasa por él. Eso es absolutista. Por lo tanto, Luis XIV en Francia encarnó y es el fiel representante del Estado moderno absolutista. Pero en Inglaterra había otro tipo de Estado, que si bien concentraba el poder en la figura del rey, este rey no se mandaba solo. Funcionaba con un sistema que se llamaba el Estado parlamentarista o del Parlamento. Parlamento viene de parlar, hablar, dialogar, discutir. Eso es absolutamente contrario al absolutismo, donde el rey podía tener su consejero, y si le daban los monos con el consejero no lo escuchaba y decidía solo. En cambio en Inglaterra, en este Estado moderno, parlamentarista, el rey dialogaba, conversaba, discutía, y muchas veces era frenado por el Parlamento inglés, quien era garante de los derechos y deberes de toda la población que habitaba en el Reino de Inglaterra. Bien, entonces ahí tenemos una diferencia entre estos dos estados que surgen en esta época. En Inglaterra, por ejemplo, lo voy a leer acá yo. En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Se determinó la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. Parlamento, por ejemplo, si lo lleváramos al presente, ¿qué institución estaría representada hoy día? En las noticias se habla de Parlamento, en la tele se habla de Parlamento. ¿Con qué nombre conocemos hoy día lo que aquí llamo Parlamento? Hoy día es un poder del Estado, es importantísimo. Hace poco frenó un proyecto de ley del presidente Piñera. ¿Qué institución será? ¿La Cámara de Diputados? Excelente, el Congreso. Bien, ahí el Congreso, súper bien. ¿Qué poder es? ¿Qué poder del Estado es? ¿Es el judicial? Es el que aprueba las leyes. Ya, ¿y cómo se llama ese poder del Estado? Ay, no sé. Viene de leyes. Legislativo, el poder legislativo. En este Estado moderno inglés tenemos el origen del poder legislativo, chiquillas. De hecho, y chiquillos, de hecho, es en Inglaterra donde surge el primer texto en esta época que fue creado por una persona que se llama Nicolás Maquiavelo, que habló sobre los tres poderes del Estado en un texto histórico clásico que se llama El Príncipe. Una obra que todas las personas que estudiamos historia lo tuvimos que leer. Porque en esa obra, este humanista, que se llamaba Nicolás Maquiavelo, nos contó por qué es importante dividir los poderes del Estado y por qué es malo, muchas veces, o negativo, concentrar el poder en la figura de un rey o de una sola persona. Pero de Maquiavelo vamos a hablar en más adelante. Lo importante aquí es que nos acordemos siempre que el Estado moderno tuvo dos representaciones, o dos expresiones. El Estado francés, un Estado absolutista, con este señor que se llamaba Luis XIV, que dijo, el Estado soy yo, hashtag, el Estado soy yo. Y por otro lado tenemos este Estado parlamentarista, donde el rey, principalmente Jacobo I, y luego Estuardo, como les puse acá en esta parte del párrafo, gobierna, pero negoció con los distintos grupos sociales que vivían en la época, y también negoció para llegar a un acuerdo político en función de vivir en paz. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos el retrato vivo de este tipo de gobierno en Inglaterra. ¿Les suena la reina Isabel? ¿Y el príncipe Harry? Sí. El hijo de la reina, que va a ser el próximo, en realidad ya no va a ser el rey, va a ser el hijo de él. ¿Les suena Lady Di? Ya, esa familia real tiene su herencia política en este estado parlamentarista. De ahí viene. De hecho, de aquí nace la dinastía de esas familias reales. Pero en Inglaterra, si bien la reina es tremendamente respetada y poderosa, toda la gente sabe que existe una monarquía, como la familia real, que es poderosísima. En Inglaterra
quien toma las decisiones políticas en realidad es el primer ministro. El primer ministro. Él es algo así como, o cumple el rol de lo que en Chile sería el presidente de la República. Pero él no, en ningún caso toma decisiones como las atribuciones que tiene este sistema de gobierno. En realidad él conversa, discute, y el Parlamento inglés tiene muchísima participación. Por eso se habla de un Estado monárquico, moderno, pero es parlamentarista. Bien, ahí están las dos grandes definiciones y diferencias de estos tipos de estados que surgen entre el siglo XV y el siglo XVI en Europa. Bien, entonces yo después en la guía, acá yo les hablé del absolutismo, les di las características de la monarquía parlamentaria y les puse otra parte del glosario con este avatar que me creé para ustedes. Bien, esta que estoy aquí, si no se dieron cuenta, soy yo. Por eso me pongo ahí, me hice un avatar, ¿ya? Que fue lo mejorcito que encontré por internet, así que sin reírse. Absolutismo o monarquía absoluta, sistema de gobierno en la que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Hasta ahí. ¿Quién me podría decir a qué se refiere esto que acabo de leer? Poder ilimitado, hereditario y vitalicio. ¿Qué conclusión podríamos sacar sobre el poder que tenía este monarca absolutista? Que solo ciertas personas van a poder tener ese cargo. ¿Como quién, por ejemplo? Como Los el de la hijo, realeza. Como el hijo, la realeza, o sea, el poder no era participativo, ni No. soñar con elecciones, ni sufragio universal. Lo que aquí teníamos era la concentración del poder, y lo que es peor, el poder recaía en su hijo, que no sabíamos si tenía las competencias o las capacidades para liderar. Por eso es peligroso tener concentrado todo el poder en una figura, porque son demasiadas las decisiones que se toman, y además tiene que ver con el bienestar de la gente. El poder no se puede concentrar en una persona, debe ser un poder compartido con soberanía de las personas que puedan participar y opinar sobre lo que se decide en torno a sus vidas. Por eso este Estado absolutista no duró tanto tampoco, pero existió y marcó un precedente. Y de esto, que por muchas personas es considerado un error histórico, se aprendió que en realidad el sistema de gobierno que mejor o que mantendría la armonía y la participación o validez de todas las personas que habitamos un territorio es el sistema democrático. Bien, avancemos. Después yo les definí monarquía parlamentaria, y esto yo espero que lo hayan copiado en su cuaderno. A continuación les puse esta imagen. Disculpen la calidad de la imagen, pero la verdad es que esto está extraído de una pintura, y es una pintura del siglo XVII, que está representando una escena de cómo funcionaban estas monarquías, o cuál es la relación que había entre el rey, o cómo las personas respetaban a este soberano. Fíjense por favor en el cuadro que está al costado, la derecha de la pantalla, donde yo les explico qué escena se está representando en esta imagen. Alguien si quiere me lo puede leer. Yo lo quisiera leer. Ya, adelante Alejandro. Muchas gracias. Dice, a ver, yo le voy a ayudar con el nombre extraño. Lamonnière Jacques, o Jacques, siglo XVII, la entrevista de Luis XIV a Felipe IV en la isla de los Faisanes. Es una pintura. Primero que todo, ¿qué tipo de fuente histórica es una pintura, chiquillos? Iconográfica. Bien, bien. ¿Y esta época que se hace en el siglo XVII, es primaria o secundaria? Primaria. Excelente. Fuente histórica iconográfica, primaria. Primaria. Esa es su clasificación. ¿Y el ámbito? ¿Qué ámbito estaría tratando esta fuente histórica, Amanda? Si ¿A qué estamos se hablando refiere del con ámbito? ámbito social, cultural, religioso, económico, político. Social. Ya podría ser, pero específicamente si me hablas de Luis XIV, que dijimos que era el representante de la monarquía absoluta en Francia. Ay, ¿cómo se llama? No. Vamos, no tú fue. puedes. Político, ámbito Político. político. Claro, porque estamos hablando de lo político, principalmente lo político, ¿ya? Entonces, fíjense, miren, tenemos a esto, la corte,
la corte se le llama a este grupo de personas que están acompañando permanentemente a un rey, y tenemos acá una escena donde parece que a mí me está mostrando una reverencia, un respeto, personas que están muy, son como muy Tamara, comportados, diplomáticos, ¿te ¿cierto? conectaste a una hora tarde? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la 1 de la tarde? Ya, se filtró. Entonces, esta pintura, miren, les puse acá. La pintura representa el encuentro entre Luis XIV de Francia y Felipe IV de España en la isla de los Faisanes el 7 de junio de 1660. En la ocasión, el monarca español entregó a su hija, María Teresa, a Luis XIV como esposa, y ambos monarcas firmaron el Tratado de los Pirineos, que pretendía poner fin a la Guerra de los 30 años. Este conflicto enfrentó a diversas potencias europeas por motivos religiosos, territoriales y políticos desde 1618 hasta 1648. O sea, esta gente no halló nada mejor que tomar a la hija de Felipe IV. Dijo, ya, ¿saben qué? Llevo 30 años peleando, prefiero no pelear más y voy a casar a mi hija con este viejo. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta forma de resolver un conflicto político bélico? Terrible. Terrible. ¿Por qué? ¿Qué habrías propuesto tú, por ejemplo, Amanda, ya que opinó? ¿Qué habrías propuesto tú? Hablar, solucionar. dialogar, ya. Y, por ejemplo, si todo el poder nos hubiese concentrado en la figura de Luis XIV en Francia, y si hubiésemos tenido un parlamento, ¿tú crees que habría terminado en este enlace matrimonial que fue en definitiva un arreglo político para salir de este conflicto que en realidad está invirtiendo plata? Acuérdense que para la guerra es uno de los peores negocios del mundo, involucra mucho dinero, mucho capital. Entonces Sería acá imposible. o por lo menos alguien le habría dicho, oye, descriteriado, ¿cómo se te ocurre que va a casarte con un matrimonio y va a resolver un conflicto político? No, hay otras vías, como por ejemplo la diplomacia. Pero la verdad es que después de esto, y esto no es nada, comparado con los desastres que hubieron en la historia de la humanidad, como la Primera Guerra Mundial, donde hablamos de millones de muertos, o la Segunda Guerra Mundial, que terminó con el Holocausto nazi, y la cantidad de muertos que hay en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, fue tan impactante que nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el resultado. Entonces, la importancia de la conversación, del diálogo, de la diplomacia para resolver una serie de conflictos o problemáticas, ya sea la guerra de los 30 años que les estoy comentando acá, o cualquier otro conflicto, es fundamental. Es fundamental. Sin diálogo la humanidad no habría avanzado. Y hoy día estamos viendo un poco el resultado de esto. Bien, ya sea en nuestro gobierno, en otros países, todavía podemos ver que nos falta un montón como humanidad aprender a discutir, a hablar desde el respeto, desde la tolerancia, escucharnos entre nosotros. Bien, entonces acá, en esta pintura, que era una fuente iconográfica primaria, vemos graficado el enlace matrimonial entre la hija de este señor que se llamaba Felipe IV de España y Luis XIV de Francia. Entonces ahí España y Francia terminan un conflicto y además empiezan a relacionarse desde la parentela. Bien, y ahí la pobre hija, que de hecho aquí se llama María Teresa, por lo menos más le dieron un nombre, porque en otros libros ni siquiera las mencionan, chiquillas. Así funciona la historia, mucho se cuenta desde la versión de los hombres. Entonces, ojo con eso. Es importante para que ustedes lo mediten, y los niños también. Bueno, aquí yo les hablé sobre las ciudades-estado italianas, que al principio lo hablamos, así que después lo pueden releer para que no sigamos alargando. Y también les puse otra fuente, que también es iconográfica, y acá les di una actividad. ¿Cómo se representa a la reina Ni? ¿Qué representan las personas que rodean a esta reina? ¿Qué elementos de cambio identifica respecto a la Edad Media? Argumenta. Entonces acá, esto es una fuente histórica, iconográfica, pero me falta la otra patita de la clasificación. ¿Quién me podría ayudar? Podría... No. Fíjate en el año. Primaria, pero no estoy segura. Sí, es primaria. Bien, Amanda. Y fíjense el lugar donde... A ver, ¿qué me podría dar algunos elementos de la imagen que están viendo en esta pintura?
dice que es la reina Annie en la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores existe hasta la actualidad en Inglaterra. De hecho, todavía usan las pelucas blancas, todavía la usan. Así que imagínense lo trascendental que fue esta cámara. Cámara que también existe en Chile, como por ejemplo la Cámara de Diputados que mencionó la Cata. Pero aquí, fíjense, la reina está de igual a igual, está diferenciada. Acá está la reina, por si no se nota bien, pero ahí está la reina. Fíjense, Como aquí está alguien intocable, como algo, intocable, ya, algo ¿qué así más? como muy importante. Importante, bien. Y además respetada. Fíjense, mire, tienen acá estos señores que están aquí, escucha, no, con el cursor no puedo redondear, pero aquí en esta parte están los lores. ¿Bien? Y aquí hay otro grupo de gente que está admirando o mirando, y aquí hay otros que están sentados. Esto es como la galería, que la galería de la nobleza, imagínense como en las condiciones en las que vivía el resto de la gente que eran los más. Así que esta galería, por ponerle un nombre, nomás por decir que están de pie y no tenían asiento. O sea, podríamos decir también que solo las personas que están cerca de la reina son de su plena confianza. Y no son muchas. Y eso que aquí hay harta gente. Pero en definitiva, arriba, permiso, voy a volver acá. Luis XIV de aquí está con este es Luis XIV, está con un poco de gente nomás. ¿Se fijan cómo se representa a través de la pintura también? Podemos conocer la historia. Y fíjense acá, eso arriba era Francia y acá estamos en Inglaterra. La reina Annie de Inglaterra, con la Cámara de los Lores, es decir, con el Parlamento. Más personas conviviendo, conversando, discutiendo sobre temas políticos, tomando decisiones en conjunto con la reina. Y además, reina, mujer, era otro tipo de Estado moderno. Después les puse también el documento 4, que también lo saqué del texto escolar, que son las palabras de Jacobo I. A mí me gustaría que alguien me lo leyera, por favor, este documento. Ya leyó Amanda, ya leyó Alejandro, veo que se conectó Tamara, bienvenida, si quiere puede ayudarnos a leer también. Jesús. Ya, yo no leí, usted leyó. Por ¡Ay, mí, de hecho. pucha! Ya, vamos leyendo entonces, aprovechemos. Lea al tiro. Los reyes son llamados justamente dioses, pues ejercen un poder similar al divino. Pues si consideráis los atributos de Dios, veréis cómo se encuentran en la persona de un rey. De esta misma forma que es limpio y sacrílego hacer un juicio sobre los actos de Dios. Igualmente es temerario e inconsciente para un súbdito criticar las medidas tomadas por el rey. Qué interesante lo que dice esta fuente. Primero, clasifícala, Alejandro. ¿Qué tipo de fuente histórica es? Primaria. Primaria. ¿Y qué más? ¿Es un dibujo, una pintura, un documento? No lo escucho. Lo que acabo de leer. Sí. Dijiste que era una fuente primaria, lo que está muy... En realidad, escrita. Escrita. Bien. Es escrita, pero fíjate acá, mira el año, 1955. Es una adaptación. Primero que me fijé. Ya, entonces si está escrita en 1955 es siglo XX, estamos hablando del siglo XVI. ¿Es primaria? Es secundaria. Es secundaria, pero aquí yo les puse una trampa en esta fuente, porque está hablada en lengua o en una forma de hablar como se hablaba en esa época, pero porque está tomada, es un extracto que está incorporada en un texto que se llama En Estudios de Texto, Bilbao, Facultad, bla, 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 del año 55. Pero está extraída de las palabras de este monarca que se llamaba Jacobo I desde 1609. Y en esta fuente él dice que el rey es tan importante como Dios y que si nosotros si hubiésemos vivido en esa época y hubiésemos contradecido o cuestionado lo que el rey decía, en definitiva estábamos cuestionando a Dios. Por lo tanto, eso era pero algo impensado, sacrílego y era un juicio sacrílego, o sea, algo castigable, algo muy malo.
Esa era la concepción que este señor Jacobo I tenía respecto al rol del rey. Lo homologaba o lo ponía a la misma altura de un dios. Ojo con eso. Después yo le hice algunas preguntas acá y lo relacioné con el tema que estábamos hablando. Y aquí les presento a don Luis XIV. Miren qué cabellera más bella. Miren qué estilo. Luis XIV. El estilo soy yo, le habría puesto yo. Porque, fíjense, miren la cantidad de detalles. Él no solo representaba el poder porque él decía que era el poder, él también tenía una impronta. Por eso le creyeron. Por la actitud que tenía, por la forma en cómo se expresaba, porque era un tipo, un soberano, con actitud, era canchero, como diríamos nosotros las más viejitas. Era canchero, un tipo que llegaba ahí, aquí llegué yo, el Estado soy yo, el estilo soy yo. Ojo con eso. Las personas no son solo porque alguien los pone ahí, también tiene que ver mucho con la personalidad de quien encarga, o de quien encarna, disculpen, quien encarna un rol. Por ejemplo, yo no soy la profe Historia solo por ser la profe Historia. Mi nombre es Yanina y tengo una particularidad en la forma de explicar lo que vamos aprendiendo. Hay otros profes que tienen su nombre y también tienen una particularidad. Y así el presidente, por ejemplo, el presidente es el presidente y tiene su forma de gobernar y tiene su particularidad. Antes había otra presidenta que también tenía su particularidad y así podemos estar hablando toda la tarde de las distintas formas que tienen las personas de expresarse. Pero en esta época es fundamental, porque no había redes sociales, no había internet, no había electricidad todavía, no había estado de WhatsApp o de Instagram. Entonces la forma que él tenía de ser popular era tomando medidas, acciones, demostrando que tenía el poder. Y eso lo hizo de forma medio sanguinaria incluso. Partiendo porque se casó con una cabra chica. María Teresa era menor de edad. Bien, pero en esa época eso no existía. No había un cuestionamiento sobre eso. Las mujeres, como bien dijo la Amanda, en Francia cumplían un rol. Y un rol donde la participación de ellas era nula. No así la reina Anne en Inglaterra. Se fijan que estando incluso geográficamente súper cerca, culturalmente hay mucha distancia, son muy distintos entre sí, estos dos formas de Estado, ¿bien? Vamos a salir de don Luis XIV, el estilo soy yo, le puse yo, y aquí yo fui a la síntesis. Para finalizar y sintetizar lo que aprendimos hoy día, les puse este esquema con una corona al lado para que no se le olvide que estamos hablando de monarquía o el Estado monarca moderno, qué pasó, en definitiva las características, los estados nacionales, que tenían que ver con un territorio, los dinásticos o monárquicos, que tenían que ver con las familias, la herencia, el legado, los absolutos, donde, como por ejemplo leímos hace poquito a Jacobo I, asociaba absoluto el rey, un ser como el Dios, tan importante y tan fascinante y tan respetable como Dios. Ellos creían que el rey era un dios. Y los burocráticos, que también tienen que ver con la forma en cómo administraban el territorio. Aquí en este cuadro síntesis yo les grafico un poco todo lo que conversamos durante la guía. Y después les hablé de cómo se formaron los estados modernos, pero desde lo territorial y las clases sociales que tenían que ver. Aquí solo fue una aclaratoria. Y al último les puse este mapa conceptual, que espero lo hayan copiado en su cuaderno porque habla de la monarquía absoluta. Bien, cómo el poder del rey se justificaba mucho en que él era la representación de Dios en la tierra y por eso tenía un derecho divino. Y ese poder lo tenía que heredar y debía ser vitalicio hasta que el último de su existencia en la tierra se muriera, hasta ahí llegaba su poder. O sea, no había forma de sacarlo de ahí. Por eso era importante establecer enlaces matrimoniales para tener hijos. Si no, no tenías cómo perpetuar tu legado o mantener la corona viva o activa. ¿Bien? Y después de esto, bueno, aquí les puse otro cuadrito que también lo saqué del texto escolar y le hice un resumen de cómo se organizaba la sociedad o cómo entendía la relación con sus súbditos el monarca que era absolutista. Entonces estaba un rey que era algo similar a un dios, que tenía un derecho divino según su creencia, que debía ser un poder heredable, vitalicio y además incuestionable, y tenía una relación con los demás, que eran el pueblo, como súbditos, que le debían una obediencia total, absoluta e incuestionable. Bien, al primero que desobedecían,
Que le corten la cabeza. ¿Vieron Alicia en el País de las Maravillas? La primera, con la Reina Roja, que hacía ella, que le corten la cabeza. Es lo primero que les decía. Aquí funcionaba igual. La intolerancia y la violencia funcionaba igual. Al que no le gustaba este rey absoluto, o este, como decía Luis XIV, el Estado soy yo, lo mataban. ¿Bien? Era así de heavy pensar distinto. Hoy día no tenemos eso. Hoy día nosotros aquí hemos dado una serie de opiniones que para esta época habrían sido controversiales, pero hoy día vivimos en un Estado democrático que nos permite participar y expresar nuestra opinión. Es más, es un derecho humano que está en una convención que más adelante se las voy a comentar cuando nos corresponda ver ese contenido. Y aquí les puse el ticket de salida. Entonces acá les hago 3 preguntas, 2 de alternativas que son de selección múltiple. En general son todas correctas. A veces les pongo una trampita, pero son el ticket. Y la 2 fue lo mismo. En la 3 generalmente pongo una pregunta de desarrollo de escritura y argumentación, y al final su ticket con una palabra, o un color, una frase y una idea que ustedes hayan tenido o que retengan sobre esta clase. Bien, chiquillos, ¿quién se anima a contestar la pregunta 1? Podemos hacerlo como lo hicimos con la tía Paula, me mandan por interno en el chat, me dicen tía, pregunta 1, respuesta A, B, yo les digo ok, está bien, y se van retirando de la clase, ¿les parece? Profe, yo se la respondí hace harto ya. Se la revisé, ya, listo, si quieres se retira nomás de la clase, Amanda. Ya. Que esté muy Cuídense, bien. no salgan. Chao, chao. No, el resto Yo no. también ya la terminé. La Alejandra también lo terminó, la Catalina también. Tía Yanina, voy a cortar la grabación de la clase. Bueno, muchas gracias. Ya, chiquillos. Tamara,